de acuerdo con lo que plantea la doctora Marta Lucía, ¿a usted no le preocupa, por ejemplo, estos países caribeños, lo que es Petrocaribe, esos países que han recibido altos subsidios por parte de Venezuela y la influencia que tiene Venezuela en todos esos países? ¿Usted no cree que eso de alguna manera puede llegar a alterar o puede llegar a afectar esa independencia que debería tener esta comisión verificadora? No, yo creo en la soberanía de los países y creo, Marta Lucía, que precisamente poder profundizar la democracia en Colombia pasa por terminar este conflicto armado. Y claro que recuerdo lo que ocurrió en ese momento tan duro en la frontera colombiana, colombo-venezolana, pero también el mensaje de muchos de los integrantes de la CELAC es que consideraban que era un conflicto bilateral, que teníamos que buscar la manera de resolverlo y lo hemos ido haciendo. Entonces, a mí no me preocupa ni me produce desconfianza un gobierno como el de Evo Morales. Es una democracia, pero también hay que recordar que ahí está Pepe Mujica cuando fue presidente, hoy senador, que nos dijo hace mucho tiempo el principal elemento, tarea que tenemos en América Latina es la paz de Colombia. Entonces, por supuesto, bienvenidos todos los debates, pero también hay que recordar, en la carta que manda el presidente hoy fruto de este acuerdo, hay un país que va a elaborar el borrador de la resolución y el borrador de esa resolución va a la discusión de los 5 países, como se señalaba en los antecedentes del programa, y ahí se va a discutir. Y por supuesto, ahí va a haber unos elementos de factibilidad sobre dónde se puede hacer, hasta cuántos lugares va a haber de concentración. Y vuelvo, insisto, es el Consejo de Seguridad, en acuerdo con la bilateralidad, que va a ser este monitoreo y esta verificación. Pero es que hay un punto que preocupa a un sector del país y tiene que ver con la forma como ha actuado ese grupo de países caribeños, que todos ellos conforman el Petrocaribe. Ellos prácticamente, más allá de la creencia que usted manifiesta tener en la soberanía de los países, con hechos fácticos han mostrado que operan diplomáticamente bajo las órdenes de Venezuela. Una prácticamente una petrodiplomacia que se ha venido imponiendo desde Venezuela. ¿A usted de verdad no le preocupa eso? Que la comisión que verifique estos acuerdos de cese al fuego bilateral y de la eventual dejación de las armas quede prácticamente en un país como Venezuela. Venezuela no va a estar. No, pero de Venezuela no hay que olvidarse, influencia que tienen los países de Venezuela no hay que olvidarse que ha sido un país garante, que ha apoyado también y está facilitando el diálogo con el ELN, que yo sé que es muy complejo en un escenario como estos defender a Venezuela, pero Venezuela jugó un rol fundamental en el inicio de estas conversaciones. Y eso no se puede olvidar. Bueno, pero yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Y creo que la CELAC busca eso, busca crear estas instancias para proteger esa soberanía. Venezuela no va a estar. Ya se dijo, ningún país vecino va a estar integrando esa comisión. Va a estar un país como Chile. Hoy me preguntaban, ¿va a estar un país como Uruguay? Puede estar un país como Costa Rica, porque estoy segura que tanto las FARC como el gobierno se van a cuidar de que quienes conformen esa comisión le devuelvan a este país confianza, porque es verdad, lo que necesitamos es ganar confianza. O sea, el proceso en La Habana avanza, pero tenemos enormes dificultades, tenemos poca credibilidad y esto tiene que ser un avance, un gesto de confianza real, porque es que aquí son 3 elementos: la verificación al cese al fuego, a los hostigamientos y al desarme. Entonces es una tríada que es muy compleja y que creo yo ese mecanismo tripartita tiene que ser elaborado con mucho cuidado y seguramente va a haber un enorme debate en el Consejo de Seguridad entre esos 5 países para que muchos de los elementos de preocupación que ha expresado la doctora Marta Lucía y que están también en la base de tus preguntas queden resueltas. Congresista, porque realmente esa verificación y ese monitoreo son una etapa fundamental de ese proceso. Doctora Marta Lucía, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que realmente hay autodeterminación de los pueblos en lo que tiene que ver con la forma como operan esa gran cantidad de países caribeños que, como lo planteaban en la interrogante anterior, son los que terminan siempre inclinando con sus mayorías las decisiones que toma la CELAC?
Mire, Jefferson, como usted lo decía, creo que la autonomía la perdieron cuando se endeudaron de tal manera con Venezuela y cuando empezaron a recibir tal cantidad de petróleo prácticamente regalado a Venezuela, que son países caribeños pequeños, algunos de ellos con bastantes limitaciones económicas, y quedaron realmente hipotecados al gobierno de Chávez. Por esa razón es que empezó a ganar Chávez todas las votaciones en la OEA, porque cada país, no importa el tamaño, tenía un voto. Pero yo quisiera volver realmente a lo que es más concreto. Ya estamos aquí hablando de un gran avance y de nuevo sucede con este anuncio de ayer lo que nos pasó en septiembre 23. Es que mire que acá hay muchas coincidencias. El país está en este momento horrorizado con la situación económica, está horrorizado con la venta de Isagen, está muy preocupado con el deterioro de la economía y por supuesto también con la reforma tributaria que nos anuncian, y sale entonces el anuncio gran avance en La Habana. Y uno dice, qué dicha, cualquier anuncio hay que aplaudirlo y hay que celebrarlo. Y nos ponemos a analizar con cuidado el anuncio, y el anuncio resulta que es un anuncio a medias, a cuentagotas, es parcial, porque usted no puede hablar, Jefferson, del desarme sin hablar de la entrega de las armas. Usted no puede hablar del desarme de las FARC sin hablar en dónde se van a concentrar, porque uno sabe obviamente que para que ellos entreguen las armas tienen que haberse definido previamente el lugar de la concentración. Entonces yo le pregunto al gobierno, ¿por qué en lugar de hacer tantos anuncios parciales no nos muestra el paquete completo, quizás más adelante, dentro de 15 días, dentro de 20, cuando realmente tengan esto armado? Porque hoy lo que hay es un paquete incompleto. Y no nos olvidemos que la máxima de estas negociaciones, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Este avance que nos están mostrando hoy depende mucho de qué va a pasar con el sitio de concentración, y depende también de que nos digan a quién le van a entregar las armas, porque desarme sin entrega de armas no es ninguna garantía para el pueblo colombiano de que estos señores no van a volver a cogerlas el día de mañana cuando les parezca a ellos. Y ese acompañamiento de la comunidad internacional tampoco tiene dientes. Ahí dice simplemente que ellos entonces van a resolver diferencias, que van a hacer interpretaciones. ¿Sabe que si algún organismo no tiene institucionalidad ni dientes, es justamente la CELAC? Miren lo que es la CELAC. Desafortunadamente yo creo que aquí estamos en este momento más engolosinados en el anuncio mediático que en lo que realmente tiene de concreto esto que nos están anunciando. Y yo sí hubiera preferido que esto se hiciera más adelante, más completo, y no justamente en la semana de todo este debate de Isagen y de la situación tan grave de la economía y de la reforma tributaria que nos están anunciando. Representante, hay un punto que plantea la doctora Marta Lucía, y es el que tiene que ver con lo que algunos han calificado como una contradicción, o sea, cómo el gobierno hace el anuncio de una comisión de verificación sobre cese al fuego bilateral y sobre la dejación de las armas, cuando por un lado ese acuerdo aún no se ha pactado en La Habana, Cuba, y tampoco los colombianos saben de qué se trata. Bueno, pero yo quisiera decir lo siguiente: a quienes han sido opositores de este proceso de negociación, opositoras, nada les satisface, ¿sí? Se decía que no iba a haber un reconocimiento al tema de las víctimas, sale toda la propuesta de justicia especial para la paz y se descalifica. Cuando hubo la declaración hace un año del cese unilateral al fuego por parte de las FARC, que ha significado los índices más bajos de muertes y de conflictividad en el país en el marco del conflicto armado, no les parecía, decía que no se iba a cumplir. Sale esta propuesta que yo sí creo que la celebra el mundo entero. La celebra hoy la comunidad europea en un comunicado especial a la mesa de negociación, la celebran cantidades de organizaciones, y aquí en Colombia no nos permitimos celebrar esta iniciativa. Entonces, yo sí dudo cuando la doctora Marta Lucía dice que ella celebra cada paso, que se avanza hacia la paz. Yo creo que no lo celebra, porque son tantas las preguntas. Por supuesto que también nosotros tenemos esas preguntas. Tenemos la pregunta de cómo va a ser el tema de la dejación de armas, pero también habría que decirle, Marta Lucía y televidentes, que ha habido procesos como el de Nepal, como el de Irlanda, como el de El Salvador hace muchos años, que no se entregaron las armas, que fue un proceso de dejación y que hubo un proceso de negociación. Entonces, creo que vale la pena mirar la complejidad de la tarea, los puntos donde se van a
a concentrar el alcance de esta comisión. Estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Marta Lucía. ¿Cuál va a ser ese alcance? ¿Qué va a significar monitoreo? Patrullaje, recorrido de zonas, vigilancia sobre el tema de derechos humanos. ¿Solamente va a ser un asunto meramente militar? ¿Qué va a significar la verificación? ¿Qué rol va a tener la población civil de estos territorios para decir se cumplió o no se cumplió la tarea? Pero creo que, yo insisto, hay que esperar la resolución, que es la que le va a dar el alcance. Y bienvenido el debate, porque de eso se trata. Todo eso creo que nos hace coincidir en una aspiración, doctora Marta Lucía, y es que queremos vivir en un país en paz y democrático. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿usted cree que, por ejemplo, en el momento en el cual esta comisión de verificación, es decir, específicamente el Consejo de Seguridad de la ONU, le tenga que consultar a La Habana, Cuba, le tenga que consultar al gobierno colombiano, le tenga que consultar a las FARC sobre la selección de esos países? En este momento prácticamente se le está dando un estatus político a las FARC internacionalmente, teniendo en cuenta que se le está dando una interlocución política directa con el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues por supuesto, Jefferson, y por eso cuando la doctora Ángela María dice es que nada nos satisface, no, por supuesto que quisiéramos estar aplaudiendo, pero cuando hay tantos claroscuros tenemos que expresar la preocupación que tenemos, es nuestra obligación, es la obligación que tenemos con los hijos nuestros, con los nietos, con los hijos de todos los colombianos, decirles esto de verdad sí va a servir. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que acá realmente lo que han hecho durante todo este tiempo es ir nivelando a las FARC con el Estado colombiano, con la sociedad colombiana. Antes las FARC estaba en donde debía estar, es un grupo terrorista, así lo estaba tratando Naciones Unidas. No, les han ido subiendo el estatus y ellos ahora se codean de igual a igual, también obviamente con la comunidad internacional. Eso no estaría mal si tenemos certeza de que va a haber justicia, de que va a haber entrega de las armas, de que nunca se va a repetir este conflicto. La doctora Ángela, por ejemplo, menciona lo de las víctimas. Si a mí me muestran cuál va a ser la contribución de las FARC en la reparación de las víctimas, salgo y le aplaudo, pero es que no hay ninguna contribución hasta ahora concreta de las FARC. Todos son obligaciones para el gobierno colombiano. Si a mí me dicen que en la justicia realmente tenemos certeza de que los cabecillas van a tener alguna responsabilidad, yo salgo y aplaudo, pero eso todavía no es así. Mire, aquí lo que necesitamos nosotros de verdad es que las FARC tengan el estatus que les corresponde. Son y han sido un grupo terrorista. Y si realmente negocian con el gobierno, tienen que negociar en unas condiciones en donde no pretenden estar de iguales con la sociedad colombiana. A mí me parece, por ejemplo, que la jurisdicción especial que ella aplaude, esto lo que hace es que debilita la institucionalidad colombiana, porque a ese Congreso al cual ella pertenece le cercenan facultades, le cercenan competencias y las asume el presidente en una parte, en las facultades especiales que le da el Congreso, y las otras las asume esa comisión especial, y el Congreso en pleno entonces deja de tener autonomía para presentar propuestas y tomar iniciativas, y lo que es peor, de ahora en adelante entonces el Congreso va a tener limitadas sus iniciativas y el gobierno también a todo aquello que haga parte del acuerdo con las FARC. Todo esto hay que mirarlo con beneficio de inventario. Luego sí aplaudimos lo que le sirva a Colombia, pero la diferencia es que no tragamos entero, porque nuestra obligación está con el pueblo colombiano y está con las generaciones futuras de colombianos. Esa es la paz verdadera que queremos ayudar a construir, una que esté basada en la institucionalidad. Y en este acompañamiento de Naciones Unidas le voy a decir, por ejemplo, también que me preocupa, que nos están diciendo ayer, o eso es lo que se entendía, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No se les olvide, Jefferson, que hoy uno de los miembros de ese Consejo de Seguridad es justamente Venezuela, por concesión graciosa que le hicieron todos los latinoamericanos, nombrar a Venezuela como el representante de América Latina en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el aplauso y el apoyo del gobierno de Colombia. Entonces no es tan cierto que Venezuela vaya a estar ajena a la conformación de esta comisión. Va a estar presente por doble partida, desde el Consejo de Seguridad y desde su influencia notoria en buena parte de los países miembros de la CELAC, que fue otro de los engendros de Hugo Chávez. Representante Ángela María Robledo, la réplica.
Bueno, yo quiero decir que no se están cercenando las facultades del Congreso de la República en esta reforma que se está haciendo a la Constitución. Recordemos que solo va la primera ronda y que las facultades extraordinarias, como va la discusión para el presidente Santos, están total y absolutamente acotadas en términos de lo que tiene que ser la implementación de los acuerdos solo a través de decretos y de leyes ordinarias. Va a ser esta comisión especial la que va a trabajar las propuestas de reformas constitucionales en sesiones conjuntas, pero será la plenaria de Senado y Cámara donde se votaría o no estas propuestas de reformas para el tema de la implementación. Y también tendría que decir que no es cierto que el marco de justicia especial para la paz esté debilitando la justicia colombiana. Si algo necesitamos de salir de esta guerra es precisamente poder fortalecer nuestra justicia ordinaria. Aquí quien se ha leído el documento, y estoy segura, doctora Marta Lucía, que usted se lo ha leído, en esos 75 puntos de esa justicia especial para la paz hay responsabilidades y exigencias específicas para las FARC, también para los integrantes de las fuerzas militares y también para quienes han sido actores económicos que de manera decisiva han contribuido a financiar el conflicto. Entonces creo que aquí hay una multiplicidad de actores y en todos los conflictos que han terminado de manera negociada se ha acudido a mecanismos extraordinarios de justicia transicional. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos invitando a nuestros televidentes a que participen de nuestro análisis del día de hoy en el programa de la noche, a que respondan la pregunta que les hemos planteado. ¿Confían ustedes en la idoneidad e independencia de la CELAC como el mecanismo verificador adecuado para un cese al fuego bilateral y dejación de armas de las FARC? Yo los invito a que respondan las cuentas de Twitter que están en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan hasta ahora. Juan Sierra nos dice que no. Desafortunadamente, las organizaciones que actualmente tienen que ver con Sudamérica perdieron credibilidad. Mariela Higuita dice, las restricciones generan suspicacia. ¿Por qué solo la CELAC? Y Javier Rodríguez nos dice hasta ahora a través de estas cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico, ¿a dónde irán a parar el armamento terrorista de las FARC? ¿Será paz armada? Opiniones de algunos de nuestros televidentes. Los invitamos a que continúen participando hoy de este programa a la noche. Vamos a una primera pausa. Cuando regresemos estaremos con Ricardo Navarrete, embajador de Chile en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa a la noche. Ya regresamos con La Noche.